Nuevamente gracias por su presencia. Como cada miércoles me agrada verlos bien, aunque creo que faltan todavía varios. Sin embargo, también me da mucho gusto porque la doctora Mariana aceptó venir a darnos una plática. Le torcí un poquito la mano, pero ella siempre cumple y aquí está con nosotros. La doctora Mariana, brevemente les platico, es profesora del Departamento de Física de la SFMIPN desde el año 2020. Es miembro fundadora de la Línea General de Aplicaciones del Conocimiento de la Física y Matemáticas en Medicina, en el posgrado en Ciencias Físico-Matemáticas de la SFM de esta escuela. En esta escuela. Es coordinadora de Física Médica y Seguridad Radiológica del Departamento de Radioterapia del Centro Médico ABC. Es física médica con especialidad en radiooncología desde el 2004. Y tiene un montón de cosas más que ha desarrollado la doctora, pero es muy modesta y solo nos dio una breve, pero muy breve síntesis, como ya ustedes lo pueden ver en Google Classroom, los que acostumbran leer las reseñas. Y no me queda más que, doctora, agradecerle que, como siempre, su apoyo y que nos comparta parte de su conocimiento y de su tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos, muchachos. Buenas tardes. Eh, entiendo que esto también se transmite por Facebook, entonces un poquito para complementar la presentación del doctor Rosales. Muchas gracias por la invitación. En mi defensa debo decir que el doctor me tuvo que, ¿cómo dijo? Torcer un poquito el brazo. Ya es, creo que tercera ocasión que estoy en este foro. Es particularmente retador y complejo para mí la propuesta que le voy a hacer al doctor cuando me invita, porque entiendo que nuestro auditorio es híbrido, ¿no? Son de intereses y de líneas diversas, ¿no? Y pues si ya vamos a estar aquí 60, 70, 80 minutos, eh, trato, no necesariamente lo consigo, pero intento eh, buscar un tema dentro de mi especialidad, que son las aplicaciones de la física y la matemática a la medicina, que pudiera ser de su interés, más allá de si su interés máximo son las galaxias o son los diodos, es la energía en sus diferentes modalidades de estudio. Eh, entonces es un poco, voy a confesar, difícil para mí encontrar algo que me convenza, procurando buscar un tema de interés para la mayoría. Entonces en esta ocasión, después de 3 veces que creo he estado ya aquí en este foro en diferentes años, entiendo que quiero pensar que no son los mismos estudiantes desde hace 3, 4 años que hemos ido renovando la plantilla, ¿no? Pero igualmente es complicado para mí y en esta ocasión di vueltas a 3, 4 temas hasta que llegué a este, eh, que tiene que ver con una asociación ya demostrada entre el nivel de estrés y la supervivencia. Gracias. A largo plazo en pacientes que han recibido como parte de su manejo del cáncer radioterapia. Es decir, han sido sometidos a la incidencia de radiación ionizante, de rayos X de alta energía en general, como parte de su manejo terapéutico en la búsqueda de la recuperación, al menos parcial, de su estado de salud. Y por muchas razones me llamó la atención, me convenció en mostrarles este tema hoy, porque tengo la impresión, pero ahorita les voy a preguntar, que nuestros niveles de estrés en general en la vida
en los últimos tal vez 6 años, 7 años. 50, va a decir el doctor. Viene sí, superándose a sí mismo nuestros niveles de estrés año con año, ¿no? Entonces, pues me gusta pensar que este es un tema que les puede interesar, más allá de sus intereses particulares científicos, ¿no?, que los tienen en este momento con nosotros, y pues intentemos pasar un buen rato, y si alguna idea se pueden llevar, pues me dará mucho gusto. Y además, no sé quiénes ya me han escuchado en este foro en particular, a mí me gusta llevar esta presentación más como una clase, más que una conferencia, ¿no?, en que pueden ustedes también retroalimentar, participar, se sienten motivados, despiertos. Esta es una hora difícil para estar aquí juntos, probablemente después de que comieron, ¿no?, y nos pasa a todos. Entonces, pues vamos a ver cómo resulta este nuevo intento en este foro. De antemano, gracias por su interés. También siempre hay preguntas, por supuesto, entonces, preguntas de mi parte para ustedes. De ustedes para mí también, bienvenidas, pero también de mí para ustedes. Y eso creo que el doctor Daniel lo toma en cuenta cuando le toca poner ahí sus números, ¿no? Entonces, pues échenle ganas, no está difícil, pongan atención y se ganan un extra una estrellita en su clase de hoy. Entonces les platico rápidamente la agenda de estos minutos que vamos a estar juntos. Es que yo les voy a presentar específicamente aterrizando las ideas de este tema, pero esto me va a llevar a otros temas un poco más generales respecto a al quehacer de los físicos que nos dedicamos a las aplicaciones en la medicina. Yo he tenido la oportunidad desde el año 2004 de estar en esta área. Son muchos años ya. Y cada día pues sigue siendo un reto, sigue sorprendiéndome, sigue representando nuevas barreras y más emociones y siempre más interés. Entonces creo que tuve la oportunidad de seleccionar bien. Yo estoy muy contenta y pues bueno, pues voy a compartirles. Ustedes tienen un grupo de compañeros que tienen interés en esta área de las aplicaciones de la física en la medicina también. Entonces, pues, si luego les queda alguna inquietud, se pueden acercar con ellos y ellos les responden. Por ahí andan los dos juntos. Bueno, entonces, este tema en particular estoy retomando los resultados que se presentan en este artículo. Es un artículo de investigación, ya tiene casi una década, sigue siendo vigente y la evidencia sigue aumentando en favor de esta hipótesis. Sin embargo, esta es la forma de presentar lo que a mí más me gusta, ordenada, y espero que nos lleve claramente a la conclusión en un tiempo que me permita seguir elaborando los diferentes temas, ¿no? Entonces, en esencia, como les decía, vamos a intentar demostrar una asociación entre los niveles de estrés y la supervivencia de los pacientes sometidos a radioterapia. Y la primera pregunta que se plantea en este documento es en relación de por qué importa. La traducción no es tan directa, puede ser malestar, estrés, angustia. Es un abanico amplio de pequeñas variaciones entre este malestar. De momento le voy a llamar malestar, estrés, y al ratito, en un momento más, ustedes me pueden ir diciendo de qué otras formas le podemos llamar. Y voy a mostrarles ahora por qué es importante entender, estudiar este malestar y qué relevancia clínica puede tener que seamos capaces de detectar este malestar y en la medida de lo posible medirlo. Es difícil. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque todos los pacientes, los seres humanos que necesitan
particularmente voy a hablar de radioterapia, aunque la mayoría de estas cosas también es válido en esencia ante cualquier tipo de tratamiento que requiere el ser humano en la búsqueda de recuperar la salud. Tiene una carga psicosocial oculta, es decir, que este malestar o estrés, de momento angustia, abarca el sufrimiento que puede no manifestarse, por ejemplo, en las visitas ordinarias que se hacen a los seguimientos, que puede incluir tensión emocional adicional al tratamiento per se, ¿no? Tensión emocional de la vida en general, con cierta disrupción social, preocupación existencial, espiritual, que de alguna manera pueden mermar esta capacidad de afrontar que tenemos los individuos, los diferentes retos que nos plantea la vida, insisto, en particular temas de salud. El contexto de tratamiento de alto riesgo. Cuando dicen radiación, cuando escuchamos la palabra radiación, en general, ¿qué es lo primero que se nos puede venir a la mente? Profesor, ¿su alumno qué? 14. ¿No? A ver. Ajá. ¿Algo más? Imagínate que no eres tú, imagínate que eres tu hermano. Que si él escucha radiación, ¿tú qué crees que él piensa? A ver, ¿qué? Perdón. Peligro, ¿no? Tengo aquí un foro de físicos, matemáticos, entonces a lo mejor ustedes me pueden dar respuestas distintas a la del colectivo, ¿no? General, a la cultura general, pero pues peligro. Pónganse en el lugar de su hermano, su hermana, algún vecino, ¿no? Que no sabe lo que saben ustedes de radiación. Es lo que piensa, generalmente es peligro, algo malo, radiación malo, aléjate. Entonces, cuando un paciente le dice, ¿sabe qué? Como parte de su tratamiento, necesita usted exponerse a esa cosa que cree que es peligrosa. Entonces, pues por supuesto hay un contexto de un tratamiento de alto riesgo. Y sí, hay cierta razón, es un tratamiento de alto riesgo. Sin embargo, los profesionales de las aplicaciones de la física en la medicina son quienes son responsables de que ese alto riesgo se minimice y que en la balanza gane el beneficio que buscamos a los pacientes que se someten a la radiación y el riesgo se minimice. Pero el paciente, pues por supuesto, que cuando le dice necesita radioterapia, pues se enfoca en la incertidumbre, en el riesgo, en la carga de los síntomas que ya de por sí debe tener por su padecimiento, la presión del tiempo, porque los médicos en la consulta le dicen el tiempo apremia, mientras más rápido puede empezar mejor. Y se crea un entorno donde angustia, estrés, malestar, pues se puede intensificar incluso antes, mucho antes de la exposición misma a este tratamiento. Y también hay un tema que aumenta los síntomas de la angustia y del malestar del que estamos hablando, que es la cuestión pronóstica. Es decir, al final del día el paciente no sabe bien a bien, no tiene certeza de qué va a pasar. Entonces, el pronóstico o qué viene después presenta una alta incertidumbre que abona otra vez al malestar, a la angustia. Entonces, en este estudio, los autores nos presentan la siguiente estructura de análisis y les voy a contar qué midieron y por qué lo midieron y cuál era el objetivo de la investigación. Entonces, estos autores nos presentan, vean, bastantes pacientes, casi 700 pacientes, es un buen número, mayores de edad, que recibieron radioterapia entre 2012 y 2015 y completaron un cuestionario, esto es muy importante, de angustia, específicamente cuestionarios, ahorita les voy a mostrar las preguntas, asociados a medir este malestar, esta angustia que sienten ellos, en aproximadamente
entre 0 a 30 días y hasta 90 días antes de iniciar sus sesiones de radioterapia. Entonces, este tipo de estudios pues define un corte que es clínicamente relevante, es decir, todos estos pacientes tienen características similares clínicas y vean, el 94% de los pacientes, la gran mayoría, respondió este cuestionario entre 0 y 30 días antes de que iniciara la radioterapia, es decir, se tenía una métrica a un tiempo muy corto de su estado emocional de estrés antes de que empezara su tratamiento con radiación. Y la idea era asociar los resultados de estos cuestionarios con la supervivencia global, es decir, cuánto tiempo vivieron los pacientes después de que se expusieron a su tratamiento con radiación ionizante. Esa es la supervivencia global. Entonces, vean, el cuestionario que ellos respondían se veía más o menos así. Obviamente, este es un estudio desarrollado esencialmente en hospitales en Estados Unidos, pues se los presento tal cual como la referencia. Y ellos preguntaban en una escala del 1 al 5, donde 1 era nada y 5 era mucho, muchísimo, en el siguiente orden de preguntas respecto a si tenía alguna preocupación de dónde se iba a hospedar para su tratamiento. Las instalaciones que están preparadas para otorgar este tipo de tratamientos no están en cada pueblo de cada ciudad del mundo. Sí, en cada pueblo o en cada ciudad en el mundo. En los pueblos o ciudades que no hay, los pacientes tienen que desplazarse a donde tienen esta posibilidad de otorgarles este tratamiento. Y eso significa que pues no va a estar en su casa. Estos tratamientos pueden durar hasta 30 días por sesión, 5 veces a la semana. ¿Sí? Entonces son tratamientos que pueden ir, dependiendo de la indicación, desde 2 semanas, los más cortos, hasta 7, 8, 10 semanas, dependiendo del tipo de tratamiento y el número de regiones que requiera tratamiento del paciente. Entonces, si es una preocupación, o puede ser una preocupación, ¿dónde va a permanecer? ¿Dónde va a residir ese tiempo que reciba? Entonces, era una de las preguntas. ¿Cómo se va a transportar para recibir su tratamiento? Muchas, ¿no? De temas de finanzas, ¿cómo va a soportar su trabajo si es que se tiene que desplazar? ¿Cómo va a resolver los temas de los costos? En fin, vean, hasta temas de abogados, cómo se siente respecto a su apariencia física durante el tratamiento, en fin, todo este tipo de preguntas. Es decir, todos estos aspectos, los neuropsicólogos, que son los que desarrollan este tipo de preguntas, saben que pueden impactar en el estado emocional de los pacientes. Y bueno, ellos respondían todas estas preguntas. Si iba a tener dificultades para dormir, temas de sexualidad, irritabilidad, temas de dolor, si iba a tener problemas de concentración o de memoria, si iba a tener ataques de pánico, en fin. Ellos contestaban todo esto. Y al final, bueno, hacían su análisis, asociando a estas respuestas diferentes, al final del día, diferentes pesos para determinar si estaba ausente de estrés o en estrés extremo en el tiempo que iba a recibir su tratamiento con radiación. Entonces, bueno, aquí está un pequeño resumen de lo que ocurría con esos cuestionarios y la hipótesis era que se preguntaban que si un mayor malestar o estrés o angustia tras la radioterapia se correspondía a una menor supervivencia, es decir, vamos a decirlo así, el número de años que vivían los pacientes después de la radioterapia era menor si reportaban mayor estrés o viceversa. Las respuestas de los pacientes, vean, iban, aquí es el promedio, ¿no? El promedio de todos los casi 700.
y vean cómo están entre 2 y 2.5. Acuérdense que era 2, creo que aquí está abajo, ¿no? No está. 2 era un poco o un poco más, ¿no? Entre 2 y 3 están la mayoría de las respuestas. En esencia, sí hay presencia de algún tipo de asociación, autopercepción, es la percepción de ellos solitos, ¿vale? Entonces, definitivamente no estamos en nada. Donde los ítems de mayor impacto pueden ser cómo se va a sentir durante el tratamiento, si va a tener fatiga, los costos y algún tipo de dolor o afectación que pueda impactarlos su vida diaria. Quien iba a tener estaba preocupado también mucho el tema de dificultad para conciliar el sueño y cómo se podían financiar los costos. Esos eran los aspectos de mayor relevancia, ¿no? Y voy a llegar rápidamente a la conclusión de este documento. Y vean, este es el porcentaje de supervivencia y la línea continua son los pacientes que reportaron menos estrés, moderado y un estrés alto. Y en el eje horizontal tenemos el tiempo en meses después de haber recibido la radioterapia. Entonces, si el 100% es el total de los pacientes, ¿no?, de los que reportaron bajo estrés, al cabo de 24 meses después de su tratamiento, vean cómo esta línea continua está más arriba que esta línea con puntos. En 24 meses. ¿Alguien ya se puede dar una idea de qué significa esta diferencia? Profesor, escoja un participante, por favor. Aquí se despiertan todos. Gustavo, ya está Gustavo. Gustavo, ¿qué significa esta diferencia? Que esta línea está más arriba y esta es más abajo. Aquí tienes el total de pacientes, 100%, relativo al total. Exacto. El número de personas que sobrevivieron a cabo de 24 meses es mayor del grupo que se autopercibió con menos estrés, en base a todo esto, ¿sí? Entonces, pues, tengo la referencia, si alguien la quiere leer con más cuidado, sí, se las puedo pasar. Entonces, qué implicaciones puede tener? Bueno, pues que el sufrimiento psicológico puede coexistir con esta carga sintomática y que eso va a tener sus efectos, obviamente. Que el estudio, por ejemplo, que podemos pensar que este estudio respalda la incorporación de la evaluación de este tipo de malestares, angustias, y lo más importante es que da la posibilidad de desarrollar estrategias que aborden, ¿sí?, el impacto de poder reducir los niveles de estrés. Entonces, este estudio nos dice que sí hay impacto real, cuantitativo, más allá de la parte solamente, puede llamarlo así, espiritual o psicológica. Sí hay un impacto biológico real que va a afectar la posibilidad de que vivan más tiempo los pacientes. Entonces, en esencia, la conclusión principal es que un mayor nivel de angustia autopercibida y reportada por los pacientes se asoció con una menor supervivencia después de haber recibido radioterapia. Entonces, ahí se terminó. Esa es la conclusión específica del tema de la presentación que tenía para ustedes hoy. Y esto me va a dar pie a
tengo tiempo, me va a dar pie para discutir algunos aspectos que ahondan en lo que no me detuve a decir a lo largo de la presentación, es que siempre me quedaba corta. Entonces, no llegaba a mi conclusión después de 70 minutos. Ahora lo hice al revés. Presenté el tema completo y voy de regreso con algunos aspectos que voy a redondear y ahondar en lo que no dije asociado al tema. Entonces, lo primero que me lleva para complementar la presentación de hoy es esta parte que voy a ponerle como introducción y es una de mis historias familiares. Él es mi abuelo. Levante la mano quien directa o indirectamente, familiarmente o por algún conocido, conoce a alguien que fue diagnosticado con cáncer. Bueno, pues cuentas alegres como esas que luego hacían en el Zócalo, como el 90%. ¿No? Pues muchísimos, ¿no? De los que estamos aquí. Entonces, ahorita les voy a enseñar los números, ¿no? Así como muy impactantes de cuántas personas se están afectando de este padecimiento. Digo, no todos los pacientes van a requerir radioterapia, que era el tema específico de hoy. Por ahí del 40% en el año 2020, era aproximadamente el 40% de los pacientes diagnosticados con cáncer en algún punto de su manejo iban a requerir radioterapia. Me atrevo a decir que ha aumentado, más no he hecho la revisión específica de ese tema, ¿no? Pero vean, 40, 50%, o sea, 1 de cada 2 pacientes diagnosticados con cáncer va a recibir radioterapia. Entonces entra en el grupo que estábamos describiendo en esta sesión. Entonces, pues él, mi abuelo, se ve más iluminado acá en mi pantalla. Él era el papá de mi madre y él, pues es parte de una de mis historias familiares, como la mayoría tiene alguna historia de salud, alguna historia, hay quienes la tienen más directa, hay quienes las tienen menos directamente, pero el hecho de que conocemos a alguien, pues ya dice algo, ¿no? Y pues él, me voy rápido, él fue diagnosticado con cáncer de pulmón en una etapa muy avanzada. Mi abuelo ya no pudo recibir tratamiento, murió a los 3 meses después de su diagnóstico. Pero bueno, lo traigo a colación por el tema del número relevante de pacientes que son diagnosticados con esto y que todos conocemos a alguien, ¿no? Es una motivación simplemente. Y bueno, respecto a las aplicaciones de la física en la medicina, pues mi abuelo, como la mayoría de los pacientes con cáncer, requieren de una tomografía axial computarizada, de una tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Aquí tiene un punto brillante. Esto es un metabolismo acelerado de un grupo de células que nos hace que se genere esta mancha brillante. Y los físicos médicos especialistas, por ejemplo, en el área de medicina nuclear, son los responsables de garantizar que, entre otras cosas, que las máquinas que entregan estos resultados estén operando adecuadamente con los controles de calidad, y son los responsables más allá de todo esto, de decir cuando algo no está bien y hay que parar. Entonces, para el caso particular de mi abuelo, pues de sus hallazgos radiológicos, un nódulo pulmonar. Se supone que tengo unas imágenes que no se ven de un tórax. No se ven, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, es algo complementario a esto, ¿no? Es un tórax con sus nódulos, ¿no? Entonces, vean, ahora sí, aquí están los números. El cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo. En este reporte de finales de 2021,
junto con los datos que se pueden extraer de la Organización Mundial de la Salud. Nos dicen que para las personas menores de 70 años es entre la primera y la segunda causa de muerte en 112 de 183 países de los que se tiene registro. Vean, primera y segunda causa de muerte. Y la tercera en el resto de los países, que son parte de esta organización y reportan sus datos. O sea, se ubica como una de las principales causas de muerte, la principal y una de las principales. Y por supuesto, una barrera importante para la búsqueda en eso que tenemos de aumentar la esperanza de vida de las personas, ¿vale? Entonces, ¿y a qué nos estamos refiriendo cuando decimos cáncer? De acuerdo a esta definición, igualmente extraída de los reportes de la Organización Mundial de la Salud, pues es un término amplio utilizado para aludir, vean, es un conjunto de enfermedades. Para empezar, no es una sola, es un conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo cuando células crecen o se desarrollan de forma descontrolada y sobrepasan sus límites habituales, límites que están acuñados en las moléculas de ADN. Ellas contienen la información de en cada una de nuestras células como si fuera una receta de vida. ¿Sí? Entonces, estas células cancerosas de repente pierden la brújula, pierden la receta y ellas no saben cómo vivir. Por lo tanto, no saben cómo morir. Entonces, empiezan a replicarse, en algunos casos indiscriminadamente, sobrepasan sus límites habituales e incluso pueden invadir partes del cuerpo y propagarse a otros órganos. Entonces, vean, de los números que les decía hace un momento, los países que están en un azul intenso es donde es la primera causa de muerte. Azul, México, vean, México, estamos en el azul menos intenso y es la segunda causa de muerte en la población menor de 70 años. ¿Sí? Asociada a una mortalidad prematura, esta enfermedad. Y vean en rojo y más rojo el resto de los países. En algunos más bien no hay números, ¿no? Pero bueno. Y el estimado de casos, por ejemplo, para nuevos casos de cáncer detectados, vean, de los primeros lugares vamos para el caso de mama. Este es para mujeres y este es para hombres. En el caso de mujeres, el cáncer de mama es el cáncer que más frecuentemente se está diagnosticando. Es lo que dice esa gráfica. Después, el cáncer colorectal, totalmente y francamente asociado al estilo de vida en pacientes jóvenes. Pacientes menores de 50 años están siendo diagnosticados cada vez más con cáncer colorectal. También asociado de manera franca con los niveles de estrés que manejamos. Después pulmón, cervicuterino y etc. Para el caso de los caballeros, el cáncer de pulmón, también que tiene una asociación directa con el estilo de vida, el tabaquismo. Después próstata, colorectal, igualmente asociado al estilo de vida en pacientes jóvenes, relativamente jóvenes. Y las estimaciones de GloboCan, nosotros siempre vamos desfasados casi 10 años en estos números, de 5 o 6 años, pues por el tiempo que toman hacer los estudios. Esa es una revisión del año pasado y las estimaciones a partir del 2020 era que íbamos a tener casi 20 millones
de casos nuevos de cáncer. Y casi 10 millones de muertes. Por supuesto que algunos factores de riesgo acompañan este comportamiento, el envejecimiento de parte de la población y muy fuertemente y cada vez la evidencia científica está apuntando al estilo de vida. También tenemos mayor capacidad diagnóstica, no en todos los lugares, pero sí en donde la están aumentando cada vez, en número y de mejor manera. Los físicos que se desempeñan en la profesión, en la parte de diagnóstico, por diferentes métodos, son altamente responsables de esta mejora en los diagnósticos, en los resultados. Igual que los que tienen su desempeño en el área de la medicina nuclear, los que tienen su desempeño en el área de radiodiagnóstico, pues son responsables de que, entre muchas otras cosas, son responsables de que todo el equipamiento médico esté operando como se espera y que los resultados sean en favor de la atención, del diagnóstico y del pronóstico de los pacientes, de poder generar un buen pronóstico de los pacientes. Entonces es necesario el diagnóstico. También aumenta la difusión de las medidas de prevención y la provisión de la atención contra el cáncer en algunos países. Sí, los tratamientos también se multiplican, se diversifican y se difunden en los médicos tratantes. Respecto a la radiooncología, es decir, la incidencia de radiación ionizante como parte del tratamiento de los pacientes con cáncer, aunque no exclusivamente la radiación ionizante como tratamiento se usa también para otras indicaciones, pero es parte de lo que hoy por hoy se conoce como la era de la medicina de precisión. Por ahí desde el año 2020 hacia acá se ha difundido más este concepto, donde la idea que la filosofía de trabajo es que con todo lo que sabemos, con todos los tipos de tratamientos que existen, pues se genera el que el paciente necesita. Es decir, ya no se observa o se describe la enfermedad del paciente, sino a la visión moderna de la medicina es al paciente con cómo manifiesta él o ella la enfermedad. ¿Sí? O sea, no es una enfermedad que se atiende igual para todos. Es la enfermedad que hay que atender en el estilo de manifestación del paciente. Eso cambia drásticamente cómo se maneja el seguimiento del tratamiento del paciente, ¿no? Y bueno, es un poco lo que trata de decir esta gráfica. O sea, no es que todos vayan a ser tratados igual, sino que cada uno de ellos tiene que ponerse en grupos y a tratar a su paciente, al paciente con su manifestación de la enfermedad. A cada paciente habrá que verlo a través de un enfoque genético, el acceso a la atención a través de, pues sí, invariablemente el acceso a los diferentes tratamientos va a tener que ver también con las posibilidades económicas de cada paciente. Y entonces, de todo lo que puede afectar la enfermedad del paciente, pues ya se evalúa y se hace su plan de tratamiento. Entonces, definitivamente, la medicina de precisión en la atención del cáncer y la radioterapia como parte de esta historia, nueva filosofía médica en el mundo, influye totalmente en el flujo de trabajo para la toma de decisiones, ¿no? Y por supuesto, pues considerando que tenemos múltiples tipos de tratamientos, ¿no? Desde la parte de inmunoterapia, cirugía, radioterapia, quimioterapia, etc. Entonces, vean, pues con esto un poco complemento mi interés de acercarles este tema del cáncer, de la radioterapia. Todos en algún punto podemos conocer a alguien o nosotros mismos en algún momento desarrollar una enfermedad
Y pues bueno, si tenemos herramientas para manejar el estrés, al menos llévense esa idea, no sé cómo, cada quien tendrá que buscar una forma de manejar el estrés si es que puede, inténtenlo. Si no lo intentan, pues definitivamente no lo van a conseguir. Pero si una idea, solo una idea se tendrán que llevar de aquí hoy, es pongan cuidado a su estilo de vida, ¿no? En general, y más si son diagnosticados con cáncer. Y eso me lleva a la parte ahora del estrés, ¿no? Porque yo dije estrés y angustia y estrés, así como un poco indiscriminadamente, pero profesor, otro de sus alumnos que pueda participar. Ahí está. ¿Qué entiendes tú o qué sabes del estrés? Al revés, el cortisol aumenta cuando desarrollas este estado. ¿Qué más? Muy bien, muy bien. Otro alumno, profesor. Vayan pensando sus respuestas. Ya le ganó los del cortisol. Ya no se vale que nadie hable del cortisol. María. Hola, Pamela. Es una respuesta natural que tenemos a ciertas situaciones que no están bajo nuestro control. Una respuesta natural que tenemos bajo situaciones que no están en nuestro control. ¿Ok? Y de las que sí están en nuestro control, esas no sentimos estrés. Pues para los que la mente piensa que tiene control, supongo que no. ¿Ves? Bueno. Uno más, profesor. Ah, mira, tenemos un voluntario, profesor. Bueno, es que una vez había leído o escuchado que el estrés es justamente una respuesta natural del cuerpo, pero ante también no nada más también justo los peligros, las cosas que no controlamos, sino que como que los peligros, como que las cosas que pueden hacernos daños a nuestra persona. Por eso es que el estrés como que momentáneamente como que aumenta ciertas cosas en nuestro cuerpo y que justamente es malo estar tan falta una mejor expresión, estresado. Pero justamente es una respuesta como de supervivencia ante ciertas situaciones, es una forma en la que reacciona nuestro cuerpo. Supervivencia y hasta incluso con otras, no necesariamente con nosotros, ¿no? Bueno, pensando, quienes somos padres, pues nuestros hijos andan por ahí, ¿no? Y no somos nosotros los que pudiéramos estar expuestos a algún peligro, ¿no? Sino otra persona que nos importa, que amamos, pues también, ¿no? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, vamos a referencia siempre de organizaciones internacionales, quienes tienen expertos que han pensado mucho en el asunto, nos dice que se puede definir como un estado de preocupación o de tensión mental generado simplemente por una situación que puede ser considerada como difícil. Eso dicen ellos, ¿eh? Todas las personas tenemos un cierto grado de estrés, pues ya que se trata de una respuesta natural, prácticamente que no está en nuestro control, a las amenazas y a otros estímulos, ¿no? Es la forma en que reaccionamos, es este estrés lo que marca el modo en el que va a afectar a nuestro bienestar, cómo lo manifestamos, ¿sale? Entonces, respecto a lo que es un poco más asociado a reacciones fisiológicas y fisiológicas, sí lo definen como el conjunto de estas reacciones que experimenta el cuerpo ante exigencias o presiones, vean, que superan los recursos y capacidades del individuo. Una situación que puede ser estresante para una persona, situación idéntica, puede ser diferente para otra. Entonces, va a depender de los recursos con
los que cada quien cuente. Y se va a manifestar cuando estas demandas, o sea, esta demanda de recursos, pues no se ajusta a lo que una persona puede asumir. Entonces ya se pueden imaginar a una persona que fue diagnosticada con cáncer. Todas estas personas que ustedes dicen que conocen o que han estado en contacto en algún momento, imagínense por acercarse a platicar con ellos si es prudente y les puede contar. Pero mientras, para que se den una idea, yo les traigo unos videos y ya vemos que sí se escucha el audio. Es de un canal de YouTube, si no alcanzamos a ver mucho ahora mismo, pueden llevarse la referencia. Y es un canal que se llama así, Mali. ¿No se ve? Bueno. Ajá. No se ve mi imagen, Toño. Se escucha, ¿verdad? Pero no se ve. Le hago aquí algo. ¿Sí? Glad this left work and it's just crazy because you never think that it will happen to you, right? You hear stories about it, you hear it happening to friends, family, friends of friends and family of friends, but what happens to you is so surreal and I don't even think that it's come to a point where I'd actually realize it. And the reason why I'm recording this is because I know I have a crazy journey ahead of me. This is day one. Well, actually, week one. As last week, I was at the hospital pretty much every day doing tests to find out the answer for today. And the doctor told me that I have to wait another week to understand what stage and how severe my cancer is. But today is the day that I found out that it's breast cancer. And I decided to record this and make a video blog about it on the blog, but to get this on tape because I want people to hear my story. I want them to hear it fresh, not the story that I'll tell after, not the story that I'll tell tomorrow. I want you guys to know my story now. And if there's anything I can tell you now is that, yeah, I mean, it wouldn't be right. I'm diagnosed with something that's in me that could potentially kill me. I'm 24 years old. I have so much I want to give to this world. I have so much to offer. And I want to record this because I know that in the end, the conclusion of this video would be that I would have fought this. And I'm going to get rid of this. I'm going to get rid of this cancer. And I want you guys to witness my fight. I'm headed to my brother's photo right now, and I have such a good support system, like my family, my friends, cannot express how much I love them. And if there's one person in the world
hard to understand. You start to think like, why me? Like, what could I have done to prevent this? And you can't. And that's the thing about cancer. You can't prevent this. It's like you could be the best girlfriend in the world, right? Loyal, fun, pretty, smart, educated, family oriented. And your boyfriend can just go and cheat on you with a piece of meat and just throw everything away. Or you could be a 24-year-old, super healthy and appreciative about life type of girl who eats well, trains every day, does not forget to show the world how grateful she is to have the life she's living. She could be diagnosed with cancer. Entonces, pues, justo un poco el punto que tratábamos, ¿no? Hay miedo, incertidumbre, y claro que para los autores del documento que vimos al principio y para mí misma ahora decirles, pues traten de manejar su estrés, ¿verdad? Porque pues los números dicen que si pues manejas tu estrés, la posibilidad de supervivencia en número de meses aumenta. Pero situaciones como esta son la realidad. ¿Sí? Pueden, esta muchacha, ella era una, en su momento, esto tiene, híjole, como, no sé, 15 años, un poquito más, no se alcanza a ver la fecha. Pero ella ya tenía su canal y era súper activa, era bailarina y actriz y tanta cosa, ¿no? Ella ya era muy activa en redes sociales cuando le pasa esto. Entonces decide cambiar el enfoque de su participación en el mundo a través de su historia con el cáncer y grabó todo, todo. Entonces, pues desde su primer día, incluso después vinieron unos videos de sus consultas previas, etc. Entonces, ven, este es el tipo de situaciones a las que se enfrentan los pacientes y ahí es alguien que lo pudo expresar así libremente, ¿no? En un frente de un teléfono y grabarse. Pues quienes tenemos menos recursos de identificación y de expresión, pues probablemente no sea más que puedes ir en tu coche hablando con un teléfono y diciendo todo lo que sientes, como ella, así de transparentemente. Pero bueno, seguro el sentimiento es compartido, ¿no? Para quienes sí podemos o no podemos manifestarlo, pero más o menos esto. Y está la parte de cuando le dicen, ella pasa un buen tiempo en tratamientos nada más con medicamento, quimioterapia, inmunoterapia, cirugía, etcétera, hasta que después de varios años llega la radiación. Y es el pedacito de video. Free, does no longer need any treatment. Maddie is cancer free, does no longer need any treatment. Hi guys, I'm here at the radiation department. I'm getting consultation. My doctor is Dr. Melissa, and I'm just waiting for him. I met the other resident doctor. He kind of gave me the gist of what it's about and what I need to do. But I'm gonna meet my doctor now. He's gonna tell me the details. I just got my consultation for radiation, and I don't know what's got into me. Like, I guess it's the fact that everything's just really new again. It kind of brings me back to the days when I was newly diagnosed. The new pavilion, new department, new staff, new people, and they just treat you like, they welcome you, which is a good thing. They're super nice and they treat you like you're a brand new cancer patient, which I am, but it just like, it was so weird. As soon as I left the building, like, it hit me and I just started crying. I still can't believe
And I know everyone says radiation is an easy breathe, but the doctor gave me a lot of information about it today. And even though there's not, like, it's not painful and it doesn't cause immediate side effects, there's still a lot to it that's, like, dangerous. The fact that, it actually is something that can cause cancer. So we're, like, treating my cancer with something that can cause different cancers. The way he explains it is that right now radiation is prevention, right? It's kind of to prevent reoccurrence. So they say that the chances that my breast cancer comes back are higher than the chances that the radiation is going to give me other cancers such as bone cancer, blood cancer, lung cancer. But they say that the risks are low. But still, what does that mean? Like, what are they doing to my body? What radiation does exactly is that it burns your DNA. It damages your DNA, damages your cells permanently. That's some strong stuff. And like the early symptoms are like skin can be burnt, like a sunburn, can cause fatigue, like stretchiness of the skin, change of texture of the skin. But like long-term effects are apparently it damages my lungs slightly, but that I won't personally feel anything unless I'm considered what he calls a professional athlete or something that they notice that has an effect. Otherwise, if someone does like a CT scan and checks out my insides, then they would notice, oh, that patient did radiotherapy because her lungs are damaged. Like, that's just crazy to me. The fact that they're burning like my DNA and my cells, the good ones and the bad ones, but the things we don't even know if there's any bad. It was just again a lot of information to take, and then like the fact that it was all new and hearing all this new information was really scary. Meeting a new doctor was really scary. And you would think that I'd be used to it by now, right? You would think that I'd be fearless. That's not true. I'm scared. I'm scared. Y pues, más otra vez iba a empezar. Les decía, estuvo como 3 años, una cosa así, entre cirugía, quimio, sí. Vean, son pacientes que hay que manejarlos multimodalmente, desde la parte terapéutica como todas las baterías de pruebas diagnósticas. Ahí Nali menciona un CT scan, seguramente por ahí un estudio de tomografía por emisión de positrones, que es un parte de la batería de pruebas que se controla en el área de medicina nuclear, así se llama esa área. Y bueno, toda la parte de la física está totalmente vinculada a que estos pacientes puedan tener su manejo desde el punto de vista diagnóstico y de tratamiento. Toda la interacción de la radiación con el cuerpo humano, ahí está, desde diferentes trincheras, la trinchera del diagnóstico y del tratamiento. Por ahí al principio decía, no se puede prevenir, no hay garantías, ¿no? Pero el estilo de vida definitivamente puede impactar, no es garantía. No les voy a spoilear más de Nali. Quien tenga un poquito de curiosidad, este canal todavía está abierto, de hecho lo estoy viendo directo del canal, los videos, y una cantidad infame de información que ella dejó. Y es parte de la batería de documentos que usamos. Por ejemplo, en mi hospital tenemos un programa por parte de físicos médicos para platicar con los pacientes y tratar de explicarles varios aspectos que complementan la información que otorgan los médicos, enfermeras, etcétera, para pacientes que van a recibir radioterapia.
Y este tipo de videos nos ayuda como el material que usamos como parte de los roles emergentes de los físicos médicos en los hospitales. ¿A qué me refiero con roles emergentes? Pues esto de tener un tiempo, una consulta con el paciente, te sientas enfrente del paciente y empiezas a conversar con él desde el punto de vista de la tecnología. Digamos, nuestro lado de la historia científica y tecnológica. Hay pacientes que les gusta saber un poco más. Y esos pacientes que les gusta saber un poco más, resulta que tiene un impacto en el nivel de estrés que autoperciben. Y ya vimos que si el nivel de estrés autopercibido baja, la posibilidad de aumentar la supervivencia también existe. Entonces, parte de las cosas que haga mindfulness, que haga yoga, que salga a correr, que se vaya a nadar, que se vaya al bosque, todas las estrategias se valen. Otra estrategia es el acceso al conocimiento. Hoy por hoy el acceso a la información, no voy a decir conocimiento, el acceso a la información o a algún tipo de información está a la orden del día, a la mano, todos con sus aparatos celulares, todos los pacientes tienen un teléfono celular. Entonces pueden tener acceso a mucha información que puede desinformar más que ayudar. Y entonces es importante que información científica de buena mano también esté al alcance de los pacientes. Y pues ahí es donde nos enfrentamos como físicos médicos. Yo suelo decir, como físicos, y no me dejarán mentir, pudieron haber terminado toda su carrera prácticamente sin haberle dirigido la palabra a nadie. En un rinconcito, toma su clase, de repente una que otra tarea en equipo esporádica, pero igual si le hiciste solo también está bien. Si el mundo era tu enemigo, si estabas enojado con la vida, pudiste haber salido con mención honorífica, con estrellitas y 10. Insisto, sin haberle dirigido la palabra ni a tu profe. Salvo cuando te hicieron una pregunta directa, ¿no? Ahí sí hay que contestar. ¿Sí o no? ¿Quién salió prácticamente de la carrera sentada en el rincón sin mucha interacción con el mundo? Yo también. Y ahora, ¿no? O sea, no necesariamente eso es una sentencia, que uno haya hecho eso, pues pueden las cosas cambiar, ¿no? Siempre y cuando te des cuenta. Pero como físicos médicos tenemos que incorporar estas herramientas de comunicación que no necesariamente tenemos. Entonces este fue un gran reto para mí. Yo la primera vez que supe de un estudio de este tipo por parte de físicos médicos era plena pandemia, era como 2021, una cosa así. Y yo dije, gran rol, gran trabajo para los físicos, además de hacer todo lo que científicamente tenemos que hacer. Medir, caracterizar haces de radiación, caracterizar respuestas de las máquinas, garantizar la seguridad, garantizar que los resultados sean los que se espera del equipo, garantizar en algunos aspectos la seguridad radiológica de las instalaciones, del personal, de los pacientes, a veces hasta ponerle hojas a las impresoras, a veces hasta conectar la red, porque resulta que donde hay un físico, a veces nos llaman para todo, ¿no? Hasta para ponerle hojas a la impresora. También lo hacemos y lo hacemos bien. Eso y muchas otras cosas mucho más relevantes que ponerle una hoja a la impresora. Ahorita, ya casi estoy sobre el tiempo, ¿verdad? ¿Vamos bien? Entonces voy a regresar a mi presentación. Y de verdad los invito a que vean este canal. ¿Sí se ve? Sí. Entonces ya habíamos pasado de lo que era el estrés. Ya más o menos les quedan, se sienten un poco más cómodos hablando de esto del estrés, identificando esto del estrés, observando a alguien que estaba altamente estresado, ¿no? Como esta muchacha, 24 años con un diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Entonces estaba yo aquí. Ay,
Creo que otra vez no lo hice bien. Yo no sé arreglar estas cosas. Estimado Toño. Cerra los ojos. Nomás te sintió. A veces así le pasa a las máquinas. Fallan. Físico, venga, a lo que llegas. Con la pura presencia se arregla. Se estresa la máquina. Viene Toño mejor. Bueno, entonces, hace rato por ahí alguien dijo algo de cortisol, ¿no? Una cosa así. Pues sí. Biológicamente, fisiológicamente tenemos estos ejes hipotálamo, hipófisis y glándula adrenal, donde estas cosas son hormonas y son cosas que pasan en nuestro cuerpo, entre ellos el cortisol. ¿Qué produce cuando uno genera estas cosas o se liberan este tipo de cosas en nuestro cuerpo? Pues inmunosupresión, alteraciones, alteraciones que se demuestran en aspectos inflamatorios, se inflaman cosas en nuestro cuerpo, y cambios metabólicos sin control, ¿no? Entonces el estrés con cortisol y con un montón de otras cosas, pues nos generan, o sea, no es nada más un tema psicológico, sí está perfectamente ligado con un tema fisiológico. Respecto a las afectaciones o cómo se manifiesta a través del sistema nervioso simpático, pues bueno, esto ya estoy entrando en cosas así como muy estrictas que no necesariamente voy a describir ahora, pero para que se lleven también parte de esta descripción. Se genera liberación de adrenalina, de noradrenalina, diferentes elementos que van a estar presentes, pero en el fondo que pueden favorecer, por ejemplo, entre muchas otras cosas, la progresión tumoral. Respecto a la psiconeuroinmunología, estas interacciones entre el sistema nervioso, endocrino e inmune, esos son los sistemas que se interconectan cuando sentimos estrés, esto que le llamamos estrés, y se puede alterar la regulación de estas células que se enfocan o que pueden atacar, digamos, la vigilancia para la progresión tumoral, ¿no? Respecto a los mecanismos biológicos, así se llaman, o sea, es el cortisol, diferentes tipos de células que pueden producir, que si de manera sostenida están en nuestro organismo, pueden causar todas estas cosas, inmunosupresión, disminución de la actividad de las células NK, ahorita les digo que son esas células NK que son muy importantes, alteración de los linfocitos, de ciertas células que ayudan a combatir algunas expresiones de ciertas enfermedades. Pero aquí hay una cosa muy importante que dice que el cortisol de forma sostenida, es decir, quien se anda estresando cada rato, quien se anda angustiando cada rato, quien se anda alocando cada rato, pues bueno, una vez al mes a lo mejor, ¿no? Déjense fluir, sientan estrés un ratito, pero luego cálmense, ¿no? Porque el tema es que esa expresión esté generándose de manera sostenida. Y al final, digamos, todas estas cosas juntas van a participar en alteraciones a la vigilancia del crecimiento tumoral y podrían, cuando hablamos de radioterapia, afectar la eficacia de estas técnicas. Vamos, ahora que estamos relacionando la última gráfica que vimos del documento. O sea, sí, o sea, no es nada más una cosa de que están en sus pensamientos y están rondando el espíritu y no pasa nada. No, sí pasa. Las células NK se llaman por su nombre en inglés natural killer o asesinas naturalmente. Esas células que tenemos todos son los glóbulos blancos y son una componente vital del sistema inmune, ¿no? Su función es, como dice aquí, patrullar o recorrer el cuerpo, identificando escenarios o momentos donde tienen que actuar. ¿Sí?
Ellos andan por ahí siempre. Ven un bicho, vamos a confinarlo y a eliminarlo. Si pueden, pero si no pueden, allá andamos al rato moqueando y tosiendo, ¿no? Pero de principio ellos le echan ganas. Le deberían de echar ganitas para que los bichos no proliferen en nosotros. No siempre pueden. El que duerme 3 horas en lugar de 8, el que come mal, el que fuma, el que toma alcohol en exceso, pues sus glóbulos blancos no van a funcionar bien, andan mareadones, andan ahí así medio lentos. Entonces, no dormir bien, no comer bien, no activar los músculos, muchachos. Procuren en su vida favorecer la musculatura, su sistema musculoesquelético. Esa es la solución a la mayoría de los males al final de la segunda y principio de la tercera edad de cualquier ser humano. Eso también favorece el buen funcionamiento de los glóbulos blancos. Entonces, sí tenemos evidencia, ahorita les voy a dejar aquí las referencias por si alguien las quiere ver, no voy a entrar mucho en detalle por temas de tiempo, pero sí tenemos evidencia científica, algunos incluso en modelos animales, ¿no? No siempre en modelos humanos, pero algunos modelos animales que dan cuenta de esto, es que tenemos una asociación entre el estrés crónico, otra vez, situaciones donde esta generación de estrés, de cortisol, de diferentes elementos es sostenida o crónica, donde se genera menor eliminación de células o posibles células tumorales, mayor crecimiento, ya que las células pues crecen y crecen y crecen y no tienen esta posibilidad de algún tipo de autorregulación o control sistémica. Hay incremento en la invasión o en la proliferación hacia otros órganos y hay mal funcionamiento en general del sistema inmune. Esto es, hay mayor angiogénesis, inflamación y potencial metastásico, ¿no? Hay muchos efectos biológicos. Y respecto a lo que es radioterapia, estas fuentes de estrés, ¿qué puede estar pasando en estos pacientes que están muy estresados y por qué luego viven menos, ¿no? Asociados a la radioterapia. ¿Qué puede pasar? Pues que a lo mejor su mismo tratamiento no se quedaba quieto. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes, cómo es que se ponen los pacientes para recibir su tratamiento, al menos con una técnica que se llama teleterapia o radioterapia columnas desde el exterior hacia el cuerpo. El paciente se tiene que quedar inmóvil, obviamente respirando y todas las funciones básicas, ¿no? Pero si el paciente se mueve, ya, la efectividad del tratamiento se compromete. Pacientes muy estresados con movimientos no controlados y no intencionados, demerita la calidad del tratamiento en ese sentido. Entonces, comprometen la inmovilización, por lo que se pueden favorecer ciertas toxicidades. Por un lado, efectos secundarios en órganos sanos y por otro, disminución de la eficacia del tratamiento. Y por lo tanto, agregar o aumentar la incertidumbre en el pronóstico. Los pacientes que se someten a radioterapia, ¿qué pueden presentar? Un poco lo que describía Nali hace rato, ¿no? Que le había contado su médico. Lo que ella decía en el video era lo que le había contado en la consulta. Así lo habían descrito. Entonces, imagínense la parte de la ansiedad anticipatoria, anticipada. O sea, mucho antes de que en verdad tenga su tratamiento con radiación, ya está angustiadísimo. Más, ¿no? No sé si se dieron cuenta, pero al principio del video ella estaba haciendo como si ella fuera su médico, antes de que le dieran la noticia. Y ella estaba escribiendo o haciendo como que escribía en la historia clínica que llevan de todos. Ella hacía como que escribía en la computadora y dice, Nali está libre de enfermedad, ya no necesita nada, no tiene cáncer. Ella estaba haciendo como si fuera su médico que le estaba diciendo eso. Y la noticia real con la que se encontró fue lo que nos platica después desde su coche. Pues por supuesto que ahí hay un tema de ansiedad temprana. Ella todavía semanas pueden faltar para que ella inicie su tratamiento con radiación y ya está con toda esa información dura y dale.
Y ella describe perfecto, como algo peligroso, cómo me van a dar algo para mi cáncer que me puede causar cáncer. Son unas contradicciones tremendas que está viviendo, ¿no? Por supuesto que hay fatiga, alteraciones de sueño y estrés relacionado con el tratamiento, incluso antes de tenerlo, ¿no? Y sí hay algunos estudios, como les decía, que demuestran que se puede mejorar la calidad de vida con apoyo psicosocial, que favorecen la adherencia al tratamiento, en general el bienestar emocional. Y bueno, como físicos en los hospitales podemos contribuir en estos programas de apoyo psicosocial desde el lado de la ciencia, ¿no? Para compartir con los pacientes una visión científico-tecnológica, pues con una orientación desde la parte de la física médica, ¿no? Entonces, doctor Daniel, aquellos muchachos que están ahí atrás, muy concentraditos en su teléfono, levanten la mano los que estaban bien metidos ahí en su teléfono. ¿Qué veían, muchachos? Yo estoy tomando nota. A ver, ¿cuál? ¿El Bismalí? ¿Eran videos de Malí? No, estoy tomando nota. Ah, todos están tomando notas. O les puedo preguntar a ellos perfectamente bien, profesor. Tienen notas profundas de toda la presentación, bien detalladas. Pueden tomar nota, por ejemplo, de las referencias. Si las encuentran, compártanselas a sus compañeros. Ahí están todas las cosas que les dije, con detalle, con números, con estudios, con enfoques que complementan todo lo que les he estado diciendo. ¿Quién más está notando muy profundamente? No creo que haya nadie, profesor. Entonces están ya de este lado. Yo le puedo pasar también la presentación si alguien tiene algún interés particular o parte de ella, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos los vínculos con Nali y ya para terminar les quiero mostrar unas imágenes de cómo se ven o cómo se pueden ver los pacientes que están recibiendo radioterapia, donde la idea es que radiación, por ejemplo, aquí está representada como un radioisótopo, un núcleo radiactivo, un núcleo inestable, que en busca de su estabilidad, pues él emite radiación, por ejemplo, rayos gamma. Y de alguna manera encontramos hacerla llegar al cuerpo. Ese es un tipo de radioterapia, hay varios tipos, hay con rayos X de alta energía, donde la idea es que la radiación llegue al cuerpo humano, en particular a los tumores o a las células tumorales, ¿no? Entonces esa energía, esa combinación de campos electromagnéticos llegan y esa energía, si son fotones, por ejemplo, fotones de alta energía que inciden al cuerpo humano, ¿qué puede pasar? Llegan fotones a la materia, vamos a decirlo así. Deme un número, profesor. Ah, ya sé, ellos, que estaban muy contentos. A ver, ellos 4. Efectos de interacción de la radiación de fotones con la materia, muchachos. ¿Cómo qué creen que va a estar pasando cuando llegan estos campos electromagnéticos al cuerpo? Son 4, decidan uno por uno. Campos electromagnéticos a la materia. Son de física, ¿no? ¡Oh! ¿Quién no es de física? Tenemos un intruso. Estudiamos química. Bueno, las que no son de física se los perdonamos. ¿Es un alumno de nosotros, profesor? Pero sí sabe de física, campos electromagnéticos. Entonces no, retiro lo dicho. Miren, 4 efectos, miren, me puede decir uno cada uno. Disculpe, ¿cuál fue su pregunta? ¿Qué efecto esperarías de que fotones lleguen a la materia? ¿Qué pasa cuando los fotones llegan a la materia? Uy. Nomás uno, nomás uno. Bueno, ignorando que sea tejido orgánico. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si es metal, puede ser el efecto fotoeléctrico. Ajá, ¿de qué va a depender? De que sea efecto fotoeléctrico u otra cosa.
O sea, Ayúdale, ayúdale. puede ser que, o sea, si puede, uno de ellos puede ser la absorción de esta energía, o sea, de que incide el cuarto de luz y la materia puede llegar a absorber parte de esa energía. Ay, ¿qué significa absorber? Absorber, bueno, que recibe, bueno, puede decirse que recibe más energía de la que es, bueno, es que más o menos de lo que recuerdo, es que lo recuerdo más de semiconductores, es que sí, la energía que recibe es más que la de la brecha prohibida, una parte de esta puede llegar a absorberse. A ver, ayúdenme. Se queda en, bueno, depende de la estructura y se queda en los intersticios de los, pero la cosa la absorbe la energía en esto. No, bueno, en el término de semiconductores, cuando el fotón impacta, lo que puede pasar es que si el fotón le transfiere más energía al electrón y este sobrepasa la energía de la brecha prohibida, va a haber una transferencia del electrón de la banda de valencia a la banda de conducción. Y en el efecto fotoeléctrico, si es si el fotón tiene suficiente energía, va a hacer que el electrón se desprenda del metal. Y bueno, el metal también va a depender de su función de trabajo. Muy, muy más o menos. Muy. Entonces, lo que sea esta materia a donde llega la radiación, en este momento, o sea, pues no necesariamente tenía que especificar, ¿no? Fotones a la materia. Si la materia está viva, ya cambia la cosa, ¿no? No respecto al efecto primario físico, sino a el impacto biológico que va a tener, pero es una segunda etapa. En una primera etapa de interacción, la materia viva es materia como un metal, el asiento, donde están ustedes ahora mismo. Lo que ocurre con estas interacciones en función de la materia y de la energía de la radiación, tipo de energía, valor de la energía, y el medio, la materia a la que está llegando también importa, no es lo mismo un metal que un vaso de leche. Pero cuando la materia está viva, después de esos efectos físicos, en realidad lo que estamos interesados es en seguir a estas cadenas que liberan electrones. ¿Sí? Estos fotones que llegan a la materia, estamos interesados en las cadenas de interacción que van a ir liberando electrones a lo largo que van ocurriendo, ya sea fotoeléctrico, Compton, producción de pares, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente, estas son cascadas, ¿no? Entonces, de aquí, de un punto pequeño de interacción, se amplía. Es como si fuera un conito, ¿no? Y ahí los que nos van importando son las cadenas, los electrones que van quedando no asociados a un átomo. Estos son los que van a ir a hacer, por ejemplo, favorecen la producción de una cosa que se llaman radicales libres. Van y hacen las uniones con el oxígeno, por ejemplo, y eso tiene afectación en cómo viven o mueren las células donde están interactuando estos reactivos. Y al mismo tiempo estos electrones son capaces de romper las cadenas, las dobles hélices de las cadenas de ácido desoxirribonucleico. Están ordenadas unas cosas que se llaman bases nitrogenadas. ¿Quién se acuerda de sus clases de secundaria? Las bases nitrogenadas. A ver allá, si quiere reivindicar. Las bases nitrogenadas eran adenina, citosina, guanina y timina. Ajá. ¿Y qué particularidad tenían estas bases nitrogenadas? Que son las que componen el ADN. Ajá. Y entre ellas, Se interconectan y forman una estructura de hélice. pero además su interconexión es única, ¿no? Adenina, ¿con qué? Esa es la secundaria. Adenina con tiamina y guanina con citosina. ¿Sí? ¿Sí? Vienen a pares.
Si le creen a Pamela, si no, vayan a revisar. Pero ellas dos siempre están juntas así, ellas no se juntan con las otras. Son muy fieles ellas. Entonces, si llega un electrón por ahí e interactúa con su enlace y la rompe, se botan esas bases nitrogenadas de las cadenas de ADN y la célula esa, en principio tendría que morir. Ya no tiene esa composición que la hace vivir como ya sabe esa receta. Entonces, esta radiación llega a los pacientes, llega a la materia, como a cualquier materia puede llegar, pero el asunto es si la materia está viva, hay que ir a ver qué pasa con la interacción en las cadenas de ADN. Y bueno, la parte de la asociación de todo esto con la física y las matemáticas en medicina, la física médica particularmente, pues está asociada a la aplicación de los conceptos y las técnicas de la física en la prevención, vean, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del ser humano. ¿Sí? Es física médica. No es ciencia de materiales, no es astronomía, no es física específicamente nuclear, no es ingeniería asociada a la generación de energía nuclear, de energía eléctrica por medios nucleares, es física médica. Otra área del conocimiento de las aplicaciones de la física, como son cada una de las anteriores, cada una en un ámbito distinto. Este ámbito es de aplicación en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. En general, quienes despachan de físicos médicos, pues pueden trabajar en una institución de salud, ¿sí? Donde va a ayudar en general a garantizar la calidad del servicio clínico, y esto es amplísimo, ¿no? Ya no voy a dar mucho más detalles. Y pues, ¿cómo se vería algo así? Esto que ven acá es un aparato que se llama acelerador lineal de electrones. Y es así, imagínense, más o menos esta escala. Esta es una mujer que está recibiendo tratamiento para su cáncer de mama. Por ejemplo, podría ser Nagli, como la vimos hace rato en su video. Este pues es un robot, imagínense, o sea, vean el tamaño del robot y vean el tamaño físico, pues, de la paciente. O sea, esto es imponente. Iba a tomarme yo solito unos videos acostándome ahí para que vean cómo se veía abajo del robot, pero ni me animé. Se siente feo. Bueno, tengo trabajo de tiempo completo en un hospital. Entonces, pues, entre muchas otras cosas, yo soy encargada de que esta máquina esté produciendo la radiación que debe de. Y entonces, vean cómo este haz de fotones, en este caso, puede ser también de electrones directamente, pero en este caso particular es de fotones. Está llegando, miren cómo se dirige con cierta forma a la glándula mamaria. Y pues les decía hace rato una de los enunciados por ahí en una diapositiva, decía inmovilización, ¿no? Se ven, el paciente tiene que mantener esta posición por varios minutos, de 10, 15 hasta pues algunos que son muy prolongados, media hora. Entonces imagínense brazos arriba, ustedes pueden hacer el experimento en su casa, acuéstense en su casa con los brazos arriba, a ver cuánto aguantan. No, pero tiene que ser acostados en el piso, se tiene que ser una superficie rígida. Y si a eso le ponen la angustia, el estrés, toda la fatiga que sienten los pacientes a que se quede inmóvil ahí, pues es un reto para los pacientes y para los que están vigilando que ella conserve esa posición. Los técnicos radioterapeutas, que son los profesionales que están aplicando directamente la radiación, no son los físicos médicos. Si observan, tienen que estar viendo al paciente siempre. Tenemos un sistema, un circuito cerrado de monitoreo de televisión y de audio, de video y de audio. La ven que se mueve, tienen que parar el tratamiento y volver a empezar. Entonces, más o menos así. Y el haz de radiación se colima para que llegue lo menos posible al pulmón. Ven que decía Natalie que es que le va a afectar el pulmón y
Si ella se hace una tomografía unos años después, se va a ver que su pulmón estuvo afectado, pues sí. Porque la radiación, aunque yo defino que esté colimado el acá, pues con todas las cadenas de interacciones, obviamente va a haber interacción en los tejidos que exceden el borde del campo de tratamiento. Y entonces la glándula mamaria, toda la glándula recibe la energía que el médico radiooncólogo, que es el especialista en acompañar a los pacientes en estos manejos, define. Y bueno, ese es como se vería pues un tratamiento de mama. Y miren, aquí está, así es. Este es un acelerador lineal ahí en el hospital. Y pues más o menos vean la escala, ¿no? Esta es la mesa donde se acuesta el paciente. Ahí tenemos un paciente ficticio. Los físicos médicos usamos algunos modelos, obviamente, que tienen alguna similitud con el médico, con la materia que está constituido un paciente, pero no son idénticos, ¿no? Trabajamos igualmente con modelos, hay que saber manejar esas semejanzas y diferencias con el cuerpo humano. Y entonces tenemos un pequeño modelo que va a tener las de radiación y aquí medio que se alcanza a ver un sistema de detecciones, es un arreglo de diodos tipo M, 1070 diodos en una área de 7.7 por 7.7 centímetros. Irradiamos, colectamos la carga y eso se interpreta con una magnitud importante en física médica que se llama dosis, energía por unidad de masa, así alegremente. Es mucho más que eso, pero más o menos. Y está un poquito oscuro, no sé por qué está muy oscura. Este era el ejemplo de un tratamiento que puede ser en cerebro. No se alcanza a ver mucho, ¿no? Bueno, ahí más o menos. También tratamos cerebros. Cada una de estas bolitas que ven aquí son tumores, metástasis cerebrales. Esta es una cosa que se llama un corte coronal, axial sagital. Este es un cerebro. Un corte coronal, imagínense que ustedes que me están viendo de frente y que me pudieran hacer rebanadas del piso al techo. Me pudieran seccionar en rebanadas del piso al techo y ahora pudieran ver a través de esas rebanadas. Este corte así, de hecho aquí se ve el muñequito, ¿no? Está así de frente. Imagínense lo que son capaces de atravesar desde la nariz hasta la nuca y que pueden ir viendo lo que hay corte a corte. Y ven un tumor, otro tumor, otro tumor, metástasis cerebral. Los pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer de mama, las células malignas pueden viajar al cerebro, por ejemplo. Y también ahí diseñamos los tratamientos. O en hígado, este es un hígado, un tumor en el hígado que tratamos también. Y la idea es que comprendamos pues cómo utilizar correctamente las nuevas tecnologías en general. Y yo creo que con esto cierro, profesor. Si gustan, creo que he cumplido mi objetivo personal de lo que les iba a compartir. Y muchas gracias. Sí, ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias por su plática, muy interesante todo. Por ejemplo, quería preguntar, sé que en general, pues bueno, recibir un diagnóstico de cáncer es estresante por sí mismo, pero existe, por ejemplo, algún estudio o algo que usted haya visto que la gente o personas al recibir un tipo de cáncer en específico se estresen aún más que otro, o suele ser en general. Uy, no tengo respuesta para tu pregunta. Yo no estoy nunca presente, ningún físico médico está presente cuando los pacientes reciben su diagnóstico. Nunca. De hecho, nadie más que el paciente y quien el paciente desea. Entonces, no sé, no podría decirte. Esos temas del estrés y el manejo del estrés exceden a cualquier parámetro, pues, de qué tanto puedes manejar. Decíamos, depende de las capacidades humanas, ¿no? De manejar estas condiciones, qué herramientas tienes para trabajar con estas condiciones, más que esté determinado por el tipo de diagnóstico en sí, no, yo creo que ahí sí, no, te debo la respuesta, pues.
Ok, gracias, doctor. Buenas tardes, gracias. Yo tengo una, no sé si llama pregunta, curiosidad. Nos mencionó sobre las células NK que andan como por ahí en el cuerpo buscando células cancerosas y eliminándolas. Son los glóbulos blancos. Entonces, me da curiosidad. Toño, ¿me regalas mi pantalla? Es que le cambié de imagen. Ah, me da curiosidad saber, me imagino que entonces cuando se desarrolla ya un cáncer, vamos a decirlo, grande o en etapas avanzadas, es que llegó un punto en que las células NK ya no pudieron hacer nada contra eso. Entonces me da curiosidad saber en qué momento, cuándo o bajo qué criterios ya las células NK dicen como que, uy, esto ya no lo podemos manejar, ya que bueno, que se reproduzcan las células. O sea, cuando ya el sistema inmune no puede hacer nada. Tampoco tengo respuesta para eso. No sé si alguien tenga respuesta para eso. No lo sé. No lo sé. Lo poco que sí sé es que no es que dejen de actuar 100%. O sea, no es suficiente. La rebasa. O sea, rebasa cualquier acción que pueda hacer esa célula. El desarrollo de las otras células. Lo rebasa. O sea, más que las otras digan me rindo, más bien es rebasada esa acción por la de las otras células. Y entonces crecen, y no solamente crecen y hacen cúmulos y masas, se convierten en una masa tridimensional, sino que pueden migrar. O sea, no solamente pierden el control de sus tamaños confinados, sino que pueden desarrollarse en presencia de otros órganos. Nosotros tenemos un estudio de impacto de las conversaciones que tenemos los físicos con los pacientes buscando reducir la autopercepción del estrés, por ejemplo, con diferentes herramientas. Y sí lo conseguimos, la verdad es que sí lo conseguimos. La curva verde es la respuesta, digamos, que tienen los pacientes a su percepción de estrés cuando hemos hablado con ellos los físicos médicos y cuando no. Cuando no hablamos los físicos médicos con ellos, se perciben más estresados que cuando sí, que es la curva naranja. Esa es la parte final. Nosotros tenemos nuestro programa de contención, intento de programa de contención. Buenas tardes, doctora. Como siempre, una gran plática. Muchísimas gracias. Yo tuve una duda sobre estamos hablando del cortisol, que es uno de los agentes más importantes en toda esta cadena de resultados del estrés. Bueno, yo he visto que en el programa de cáncer de la mujer en México tienen un acompañamiento, cuando ya están llevando su radioterapia, tienen un acompañamiento psicológico. En la parte privada, bueno, en la práctica privada, ¿hay alguna parte donde se les dé algún fármaco como para suprimir ese cortisol en casos donde ven a alguien sobreestresado o de alguna forma para paliar estos efectos del cortisol? Mira, hasta donde yo sé, no hay un manejo estandarizado y protocolizado. En particular en mi centro, te puedo decir que no hay un protocolo de en qué momento acompañar al paciente con algo farmacológico. No hay, lo que sí tenemos es, se les ofrece a ellos, digamos, al menos conversar con alguien más, que al final de cuentas el trabajo lo tendrá que hacer el mismo paciente, con sus herramientas, para qué le va a ayudar o no ese aumento de la información, que es qué va a pasar con el tratamiento desde el punto de vista científico-tecnológico, adicional al que le da el médico y la enfermera, que ya le explican qué va a pasar de por sí. Entonces, que yo sepa, no está protocolizado. Y probablemente la institución que mencionas lo hagan ellos, digamos, como un acompañamiento autocontrolado, pero no es una política nacional. Definitivamente no es una política pues suficientemente compartida o mucho menos forzada, ¿no?, por la regulación, sino es un intento pues
probablemente de quienes están muy interesados en favorecer a los pacientes, pero son intentos así como que poquitos, ¿no? Tristemente no, la respuesta es no. Sí, también hay casos de pacientes que no desean, que no quieren la atención psicológica y pues se quedan dentro de ellos mismos, ¿no? Entonces, pues sí, Es complejo, es muy complejo. sí, es complejo, ¿no? Buenas tardes. Gracias por su plática. Hay tres gráficas que me causan muchas dudas. La primera es acerca de dónde se ven los países y los colores. Uno pues podría llegar a interpretar que a lo mejor pues entre más dinero tiene un país, sus habitantes son más susceptibles a desarrollar cáncer. No sé si esa información sea correcta o es un tema de interpretación. Por ejemplo, toda la zona de África aparece en rojo y pues podría deberse, no sé, a que no tengas tal vez los datos suficientes, otras personas no asisten al servicio médico, no se diagnostican y pues simplemente podrían morir por la enfermedad y simplemente tú determinaste, no, pues la causa de muerte fue un fallo cardiorrespiratorio y nunca se detectó. Ese es uno. La segunda es, antes de toda la presentación, cuando hice un pequeño resumen de todo, hay una donde se muestra, pues creo que fue la pregunta a un chico de la interpretación de esta gráfica. ¿Cómo puedo yo estadísticamente diferenciar entre los que tienen estrés medio y alto estrés? Porque tú llegas al mes 24 y prácticamente se ven iguales. Entonces, ¿cómo yo estadísticamente puedo hacer esa diferencia? Segundo, en la gráfica al inicio donde estaban las características y después interpretabas que se debían a los factores de estrés, se evaluaron, por ejemplo, la correlación entre estas variables. Ejemplo, estaban los que tenían una casa donde vivir, lo de su trabajo, todo eso lo podríamos interpretar como que están correlacionados y es la variable económica. Está la parte del apoyo de la familia, podría estar la parte de el acceso a la información de sus tratamientos, podría estar lo de las actividades que hagan. ¿Cuál de estas también pesa más al momento de decidir cómo sobreviven después del tratamiento? Voy por partes, a ver si puedo. La primera parte, respecto a dónde están asociados los colores, es la información que tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Puede deberse a que no hay información suficiente, o sea, que el mismo país no colecta o no registra este tipo de información. Claro que puede ser esa una de las causas, que son países, particularmente dos que como que se concentraba en África y algunos de Asia, ¿no? También tendría que ver, podría tener que ver con el tema económico. Económicamente nos podemos parecer a algunos de esos, y por ejemplo México estaba en azulito, ¿no? Es decir, es un problema multifactorial. No podría decirte que es una sola cosa, definitivamente, ¿no? Lo que sí es cierto es que el acceso a los servicios de salud sí impacta. Si no tienes acceso a un servicio de salud, ya sea porque eres pobre o porque no vas, ahí sí ya no estás en condiciones de discriminar, ¿no? Pero sí, o sea, hay temas económicos, hay temas de educación y hay temas de registro. Entonces, ¿a cuál está atribuido específicamente? No te lo puedo decir, no estaba como en la gráfica de estudio de lo que se pretendía analizar desde la Organización Mundial de la Salud con esa gráfica, ¿no? Era simplemente asociar, pues, si era la primera, segunda, tercera o cuarta causa de muerte en adultos menores de 70 años. Entonces, todas estas causas que mencionó pueden estar relacionadas con que no haya registro, con que no haya dinero, con que los pacientes mueran de otra cosa antes de desarrollar un cáncer, o por el cáncer y se infartaron y entonces nadie se dio cuenta que tenía cáncer y se infartó y se asoció. Pues sí puede ser todo eso. O sea, todo eso puede ser. Igualmente, no tengo la respuesta. ¿Sí? Quisiera como física, de verdad, como físico, quisiera decir, tengo la respuesta correcta. Cuando estamos hablando de sistemas biológicos, esa casi nunca la encontramos. ¿Sí? Hay una brecha de posibilidades y patrones, quizá es lo más que podríamos aspirar a encontrar. Entonces, no sé exactamente a qué pueda deberse, ni si hay una razón más poderosa que otra. Hay muchas que pueden ser sí. Y no necesariamente que un país sea rico, o sea, en este caso, pues sí, en los países
primermundistas, pues sí tratan en alguna medida de acercar los servicios de salud a sus habitantes. Sí. O países tercermundistas como nosotros, que también lo hacen, lo intentan. En épocas más, en épocas menos, pero para nosotros tenemos algunos recursos, faltan muchos lugares por atenderse y hay quienes viven cerca del hospital y no van, o no lo usan. Es muy complejo también asignarlo. Segunda, ¿cuál era la segunda? La de, precisamente cuando teníamos las 3 curvas, la de... Ya, esas, o sea, los pacientes se manifestaron. Sí, o sea, ellos dijeron, para mí esto es 2, 1, 3, y hay una sumatoria completa y lo que se muestra ya es el promedio de sus respuestas. Entonces asocian el promedio, eso está en el artículo, el promedio si iba de 0 a 2, de 2 a 3 y de mayor a 4, entonces ya le ponen si es alto, medio o bajo. Pero es un promedio de todas las respuestas. Y esos son todos los pacientes, o sea, no es que haya ahí una incertidumbre ni una barra donde estés interpretando nada, no, esos eran todos los pacientes que caían en ese grupo. Sí, pero cuando ya llega a la supervivencia, que cae del 100% al, creo que es 80%, los que tienen estrés medio y estrés alto, a los 24 meses casi es imperceptible, o sea, se ve exactamente igual. Yo como estadísticamente digo... Por eso, los que decían, lo único que dice el artículo es que los que dicen que son de estrés bajo, los que caían ahí, mejoran. Esa es la conclusión. No hay una discusión entre los que son bajo e intermedio. Al menos no con los números. Insisto, es un reporte. Eso que presenta es un reporte de un grupo de casos. O sea, la conclusión que sí toman, no pueden concluir respecto a los de medio y bajo, a los de, sí, medio y bajo. Ajá, medio. O sea, los que decían que es bajos, que reportaban en su escala un nivel de estrés bajo, tenían esa supervivencia de casi 20%, una cosita así más. Los otros dos no dicen nada en el artículo. Nada más de los que reportan un nivel bajo. En su escala, obviamente. Con este grupo de preguntas. Sí, es como, o sea, hay que acotar los alcances y las limitaciones de la conclusión, ¿no? Pero en general, esa es la interpretación. ¿Cómo vas a distinguir entre bajo y entre medio y alto? Pues no, sí, iban prácticamente igual. ¿Y la otra qué? Era de, precisamente ya cuando tienes todas estas variables, tú, no sé, las agrupas puede ser la parte económica, la parte del apoyo de la familia, la parte de las actividades, ¿cuál impacta más en la recuperación del paciente? No recuerdo haberlo leído en la discusión. La verdad no recuerdo. Lo único que sí estaba en la discusión fue la gráfica de las 5 más que en promedio mostraban mayor frecuencia de la autopercepción de la parte que decía medio, ¿no? Que sí siente que manifiesta un cierto valor de estrés, ¿no? El número de entre 2 y 3 eran las que mencioné al principio, pero no tienen lo leí hace un tiempo, no viene una discusión diferenciada entre las variables. Hay una discusión, sí, un poco diferenciada entre la edad, hay una asociación también con la edad, con el tipo de cáncer, con el género. Ya me hablé de toda la casuística de los tipos de pacientes, pero independientemente, eso estaba al final de la conclusión, no lo abordé porque no hablé de las características de la muestra, pero independientemente de todas estas diferencias de la muestra, se presentaba esa diferencia en la supervivencia aumentada en pacientes que se autoperciben con bajo nivel de estrés, independientemente del género, de la edad, etc. Más no viene una discusión específica del tipo de aspecto que están reforzando. Finalmente, ¿qué tipo de órgano o tejido no es susceptible de desarrollar cáncer? Porque en su presentación, en alguna parte decía que casi todos los órganos y tejidos lo pueden presentar. ¿Cuál sería el ejemplo de tejido u órgano que no? No tengo la respuesta. Hasta donde yo sé, yo me he encontrado en mi práctica de poco más de 20 años, en todos lados, hasta en la planta del pie. Muchas veces. La mayoría son, nada de lo que les he presentado es
interpretación propia. O sea, todos son de las referencias, ¿no? Entonces, sí, seguramente pudiéramos ir específicamente a la referencia y habría alguna excepción, más no lo tengo en este momento en el radar. Bueno, por cuestiones de tiempo, sé que hay gente que levantó la mano. Les voy a permitir que se anoten. Y si quieren abordar el término de esta presentación a la doctora, pues adelante, ella está dispuesta a atender sus dudas, pero por la transmisión y demás, pues aquí cortamos. Gracias, doctora, y terminamos la presentación. Te agradecemos una vez más.